Muy bien, buenas tardes mis hermanos, mis hermanas. Vamos a continuar con nuestro estudio, el Espíritu Santo, la promesa del Padre. Y nuestro anterior tema, lo que vimos fue acerca de ese pasaje de Nicodemo en el que se acerca a Jesús cuestionándolo para que él supiera cómo hay que ser salvos. Y por eso es que, aunque tú veas que en este último y en este siguiente tema que vamos a ver, pareciera que nos estamos apartando del tema del Espíritu Santo, pero no, sino que es una necesidad que tú y yo sepamos qué es lo que dice Jesús y por qué lo dice. Esa necesidad que le puso a Nicodemo, y no solo a Nicodemo, sino a todos nosotros, que si no nacemos de nuevo en agua y en espíritu, no veremos el reino. Entonces tú y yo estamos aprendiendo cómo es que vamos a nacer de nuevo, ¿sí? Ya dijimos del agua por medio del bautismo y del Espíritu Santo cuando tú y yo recibimos a Cristo como nuestro único Salvador y hacemos a un lado todo aquello de religión, tradición, costumbres de hombres. Entonces tú y yo vamos a continuar para que posteriormente ya lleguemos más de lleno a lo que Jesús habla acerca del Espíritu Santo. Ok, en esta tarde vamos a empezar con Juan 9, del 31 al 34, y vamos a ver qué nos dice Juan. Dice en el 31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría ser. ¿Sí? Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Fíjate qué tremendo. A veces a mí me agrada continuar así con nuestro relato, a veces partiendo de lo último que hemos leído en nuestro pasaje, en nuestra palabra, porque a veces las palabras clave las vamos deduciendo. Acuérdate, toda la palabra de Dios forma un contexto en el que tú y yo tenemos que descifrar la enseñanza. Si empezáramos en esta tarde al revés, fíjate en el 34 cómo dice, respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. A los que hemos vivido esta experiencia, lo podemos decir con toda claridad, cómo nos vamos encontrando al nuevo fariseísmo. Los fariseos, dijimos la vez anterior, eran aquellos que perseguían a Jesús para ver en qué lo encontraban que se equivocara, qué doctrinas erróneas estaba enseñando, ¿sí? Y entonces lo echaban fuera también, ¿verdad? ¿Para qué? Para matarlo. Para nosotros los últimos hijos de Dios que somos perseguidos también por el Evangelio, porque no convenimos en las doctrinas mochas, en las doctrinas desviadas, sino es la doctrina de Cristo, también hemos sido echados fuera. Por eso es que tú tienes que aprender que tienes que vivir el Evangelio, sufrir el Evangelio, como dijo Pablo. Entonces, si tú quieres ser un verdadero seguidor de Cristo, quieres aprender la verdad y quieres aprender la verdadera doctrina, vas a tener que sufrir el Evangelio. ¿Sí? ¿Para qué? Para que entonces tú seas bienaventurado, porque Jesús lo dijo, bienaventurado cuando os vituperen por causa mía, por causa del Evangelio. Entonces, déjate ser bienaventurado y no te desanimes cuando alguien no te escucha, alguien no está de acuerdo contigo, mientras tú estés seguro que estás siguiendo la palabra, siendo guiado y enseñado por el Espíritu. Acuérdate que el Espíritu es el Espíritu de verdad y Él nos guiará a toda la verdad. Así lo dijo Jesús, y cuando tú descubres eso ya no tengas temor de nada. Es el Espíritu guiándote, el Espíritu enseñándote y también usándote. Ok, pero entonces ahora allí en el 33 dice, si este no viniera de Dios, nada podría ser. Es lo que mismo que le dijo Nicodemo a Jesús. Sabemos que vienes de Dios porque estas cosas no las hace cualquiera, ¿verdad? Se refería a los milagros, a las maravillas, a los prodigios, porque él ya venía siendo testigo, ¿sí? Y entonces en el 32 dice, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Estaban constatando que eso era algo sobrenatural. Y sabemos, dice en el 31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Aquí tenemos un secreto para que nosotros estemos seguros de que nuestras oraciones van a ser contestadas, ¿sí?
Sabemos que Dios no oye a los pecadores. Entonces, ¿qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Tú y yo tenemos que reconocer los pecadores. Sí somos pecadores. Y entonces no nos va a oír Dios si no antes nos hemos arrepentido. Sin que antes hayamos sido perdonados, hayamos sido limpiados de nuestra culpa y podamos ser reconciliados con nuestro Padre, y entonces nos va a escuchar, ¿sí? Pero si alguno es temeroso de Dios, cuando tú y yo tenemos ese temor reverente, no es el temor del miedo que tú y yo conocemos en lo natural, sino en lo sobrenatural. Temor a Jehová es temor a ofenderle, temor a fallarle, temor a desobedecerle, ¿sí? Entonces dice, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Tú y yo tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios. Tenemos que cumplir los mandamientos de Cristo, ¿sí? Él dijo, si alguno me ama, mis mandamientos hace. Y si Él me ama, mi Padre le amará, y yo me manifestaré a Él. Cuando nosotros le estamos amando, cuando nosotros le estamos obedeciendo, entonces Él se va a manifestar allí en el lugar en donde tú estés, allí exactamente en el lugar que lo estés necesitando. Allí es donde tú y yo le tenemos que buscar. Allí es donde tú y yo tenemos que estar seguros de que Él nos va a escuchar. Nuestra oración va a ser contestada. Mientras tanto, siempre te va a quedar la duda. ¿Me contestará? ¿Me habrá oído? Asegúrate de obedecerle, asegúrate de cumplir sus mandatos, asegúrate de agradarle, de estar en comunión con Él. Entonces vas a estar seguro que Él te escucha. Ok, vamos ahora a Hechos 2.22 y vamos a ver qué nos dice acá 2.22. Dice ahora en el 2.22, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Ya habían sido testigos. Pedro está predicándoles a los judíos, aquellos todavía, seguro aquellos que todavía había algunos que habían participado en la muerte de Jesús, y los que ya no eran hijos de ellos, de esos que mataron a Jesús. Es con los que está hablando. Varones israelitas, oigan estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros. Eso es a lo que tú y yo estamos llamados. Por eso es que hemos entrado a este tema del Espíritu Santo. Tú y yo no vamos a hacer ni prodigios, ni maravillas, ni señales, si tú y yo no caminamos en el Espíritu, porque el que hace todo esto es el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios. Él es el poderoso. Entonces es de donde tú y yo tenemos que tomarnos, y para poder predicar en el poder del Espíritu tenemos que ser llenos de la palabra, llenos del Espíritu Santo. Amén. Ok, ahora vamos a ver qué nos dice Tito 3, 4 al 7. Tito 3, 4 al 7. Ahora dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, ¿sí?, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Te fijas cómo no vamos a poder apartarnos nunca cuando, ya lo hemos dicho, cuando estemos hablando y tú creas que solo estamos hablando del Espíritu Santo? Nunca vamos a poder separarnos de Cristo. Si hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando de Cristo. Si hablamos de Cristo, estamos hablando de su Espíritu Santo también. Y si hablamos de su Espíritu Santo, estamos hablando del Santo Espíritu de Dios mismo. Amén. Hermosa Trinidad. Entonces dice el 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Sí? ¿Para qué? Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Tú y yo ya dijimos en la última parte de nuestro video anterior, ya hablamos de unas palabras que son salvación, justificación, reconciliación, redención, ¿sí? Entonces, esas por ahí ya velas anotando, porque ya empiezan a aparecer conforme a lo que ya el Espíritu ya nos había marcado, ¿sí? Cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador. Nosotros muchas veces hablamos de que Cristo es nuestro Salvador, entonces date cuenta que estamos hablando de Dios mismo. Aquí lo está diciendo ahora, Dios nuestro Salvador. Dios es nuestro Salvador, como por medio de Jesucristo su Hijo, y su amor para con los hombres nos salvó, ¿sí? No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino que
por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, ¿sí? Nosotros tenemos que ser lavados, tenemos que ser limpiados y ser renovados en el Espíritu. Cuando tú quieres estar seguro que verdaderamente has nacido de nuevo, o quieras saber si una persona es nacida o no es nacida de nuevo, tú vas a ver que esa persona ya no es la misma. Tal vez la conociste y rápido te va a impactar, vas a decir, ah, caray, esta no es la persona que yo conocía, ahora habla diferente, ahora se comporta diferente, ahora hace cosas diferentes. Es ahí donde nos damos cuenta que hemos sido regenerados, renovados, que hemos sido cambiados, transformados. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. Amén. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Ahora te fijas, ahí atrás vimos que Dios es nuestro Salvador, ahora acá está diciendo adelante, por Jesucristo nuestro Salvador. No los podemos desligar. Y aquí de una vez anótalo entre tus versículos, ¿sí? 5 y 6, ya estás descubriendo hermosa Trinidad. Fuimos renovados por el Espíritu Santo. Habló de que Dios es nuestro Salvador en el 4. En el 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo. Está hablando de Dios, del Espíritu Santo y de Jesucristo. No es un orden cuando tú y yo llamamos el Espíritu Santo la tercera persona de la Trinidad, no es porque tenga un tercer lugar menos importante que Dios. No, se le menciona así porque es la tercera persona de que ahora tú y yo estamos conociendo, pero en importancia sigue siendo la misma importancia para Él que para Cristo que para Dios. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios, divina Trinidad. Amén. ¿Para qué? Para que justificados por su gracia, ¿te fijas? Entonces ya hemos sido justificados, hemos sido regenerados, hemos sido renovados, ¿sí? Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. La vida eterna está en Cristo Jesús. Esto lo vamos a ir recalcando mucho, mucho más cada día. Ok, ahora vamos a Primera de Pedro 1:22. No, perdón, vamos primero a Juan 1, 10 al 13. ¿Por qué? Porque estamos hablando de aquella inquietud que Nicodemo tuvo ante Jesús, y qué bueno que la fue a resolver para no quedarse a medias, porque si no se habría perdido, que es lo que les pasa a muchos. Muchos por temor no quieren preguntar, muchos por temor no quieren dejar su religión, porque qué va a decir mis papás, qué va a decir mis hermanos, qué va a decir mi familia, si yo siempre he sido católico, yo siempre he sido religioso en otras cosas. Sí, sí creo en Jesús, pero mi tradición pues yo no la puedo dejar. Tu tradición te está llevando al infierno. Cristo es el que salva. Ya ahorita lo vimos en tan cortos versículos. Dios es el que salva, Jesucristo es el que salva. Amén. A ese al que tenemos que buscar. Y ahora vamos a ver qué dice Juan 1:10. 1:10 dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le reconoció. Vino Jesús a los suyos, fíjate, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Cómo es posible que el libro de los judíos, la Torá o el Torá, como le quieras llamar, ya les avisaba, ya les hablaba los profetas de la venida de Cristo? Pero fíjate, vino y los suyos no le recibieron, lo rechazaron, y no solo lo rechazaron, lo mataron. ¿Por qué? Porque eran religiosos. De una vez ve pensando si vas a continuar en tu religiosidad. La religiosidad mata, la religión condena, ¿sí? Así condenaron a Jesús a la muerte. Dice ahora el 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿sí? Te digas, no basta creer, hay que recibirle. ¿Cómo? Como tu único Salvador, ¿sí? Es la obra de Dios, esa es la obra en que acabamos de leer. Dios es nuestro Salvador, pero lo hace a través de su Hijo también. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dicen muchos que todos somos hijos de Dios. Esa es una tremenda mentira. No todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, que es muy diferente. ¿Por qué? Porque fuimos creados por Dios. Pero hijos, solo aquellos, fíjate, los que le recibieron. ¿Cómo? Como su único Salvador, en que no tienes intermediarios. El otro día escuchaba una vieja visita del personaje que viene y mueve millones, ¿sí? Y se le ocurre decirle, y lo escucho yo en unas noticias, y dice, oh, recen por mí para que la Virgencita interceda por mí. La Virgencita no intercede por nadie.
Nuestro único intercesor es Cristo, ¿sí? Tenemos un intercesor, más adelante para que lo tengas bien claro, lo vamos a ir viendo bíblicamente, no son palabras de hombre. Todo aquello que te esté doliendo a través de este varón, si quieres, yo te caigo gordo, está muy bien, no te preocupes por eso, pero el día de mañana no vas a poder reclamarle a Dios porque no te abrió los ojos, porque hubo varones que te hablaron y no quisiste escucharlos. Dice ahora, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, no son de hombre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esos son los nacidos. Los nacidos de nuevo son por la fe que has puesto en Cristo como su Salvador, la confianza que has tenido en el amor de Dios para que tú y yo seamos salvos. Vamos a primera de Pedro 1:22 ahora, que nos dice Pedro. Primera de Pedro 1:22. Dice, habiendo purificado vuestras almas, fíjate, somos purificados. Ve bien agregándole a tus términos, somos salvos, justificados, reconciliados, redimidos, ¿sí? Salvos. También, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Ya dijimos hace rato, si tú y yo obedecemos a Dios por medio de la palabra, por medio de Cristo, por medio de los profetas, entonces tú y yo vamos a estar seguros de que nuestras oraciones van a ser escuchadas. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, ¿te fijas? Mediante el Espíritu, es obra del Espíritu purificarnos. ¿Por qué? Porque Él es puro, Él es santo. Para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Ese es el verdadero amor. Cuando tú y yo aprendemos a amarnos no de palabras. El otro día por ahí me llegaba una listita de palabras, ¿sí? Son palabras todas muy bonitas, pero sin el Espíritu son palabras huecas. Cuando tú y yo aprendemos a decir palabras bonitas, pero no vienen habladas desde el corazón, habladas por el Espíritu, son mentiras, son hipocresía nada más. ¿Cuántas veces habrás escuchado eso? Te estimo mucho, te amo mucho, y por atrás te están apuñalando, ¿sí? Ok, Primera de Corintios 15. Vamos a ver qué dice Primera de Corintios 15. 15, 50 al 58. Dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde el sepulcro? Oh sepulcro, tu victoria. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te fijas? La victoria viene por medio de Jesucristo. Jesucristo venció en la cruz. Cuando Satanás pensó que ya estaba venciendo o venció a Cristo ahí en la cruz, él no se dio cuenta que ahí lo estaba venciendo Jesús. ¿Por qué? Porque esa era la promesa cumplida, que él iba a ser levantado para traer a muchos. Ahí estaba siendo levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí estaba ganando al mundo para el reino de Dios. Satanás no se dio cuenta, y aun cuando vio que lo llevaron a la tumba, él dijo, ya terminé. No es cierto, Jesucristo resucitó al tercer día. Ese es nuestro Cristo, ese es nuestro Dios, dijimos. Ese es el Espíritu Santo haciendo su obra maravillosa. Ese es Espíritu Santo, el mismo que nos va a levantar, el mismo que levantó de los muertos a Cristo, nos va a levantar a nosotros. Fíjate cómo está diciendo, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Entonces, esto corruptible, habíamos ya hablado,
de que este cuerpo va a morir. Se corrompe y muere, se deteriora, ceniza y vuelve al polvo, ¿sí? Entonces esto va a resucitar incorruptible. Esto que es mortal, nuestra alma no va a morir. Nuestra alma, que aquí muchas veces se le llama alma, es el espíritu mismo. Espíritu, para aquellos que no tienen a Cristo, sí está muerto, pero tienen que resucitar aquí. Ya más adelante ya no hay más oportunidad. Una vez que nosotros hemos creído en Cristo, hemos venido de muerte a vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tú no recibes a Cristo como tu único Salvador, lo único que viene es la ira de Dios, viene el castigo eterno, la muerte segunda. La muerte segunda es aquella en la que van a resucitar, sí, pero ¿para qué? Para ir al lago de fuego y azufre. Dios nos libre de ese castigo. Por eso estamos recibiendo esta enseñanza en la que tú y yo tenemos que tomarnos, ¿sí? Vamos a ver ahora Filipenses 3, 20 y 21. Filipenses 3, 20, 21. Dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Te digas otra vez, le vuelve a llamar Salvador a Cristo, a Jesucristo. Bueno, hemos dicho, no a su mamá, ¿sí? Yo no sé por qué el incrédulo se ha quedado ahí. El incrédulo sigue rezándole a la mamá de Cristo porque ella sufrió, porque ella le pidió que trajera o cambiara el agua en vino, ¿sí? Sí, sí es cierto, pero jamás Jesús dijo, Dios mismo jamás dijo, recurran a su mamá, ella los va a salvar también. No, es Cristo, Cristo y solo Cristo. Fíjate lo que dice. Ok, otra vez, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, ¿sí? El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, este cuerpo, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Él resucitó y Él fue glorificado en un cuerpo inmortal. Vivió aquí en la tierra con un cuerpo mortal, al grado que murió ahí en la cruz, sí, pero resucitó al tercer día y fue glorificado con un cuerpo eterno, incorruptible, porque por el poder con el cual pudo también sujetar a sí mismo todas las cosas, ¿sí? A Él están sujetas todas las cosas y tú y yo estamos sujetos a Él. Vamos a terminar en esta parte hablando de esta salvación de la cual Nicodemo estuvo muy inquieto y nos tiene que inquietar a nosotros. Te voy a decir por qué. Porque yo conozco muchos creyentes que viven como si no fueran nuevas criaturas, viven como si no fueran hijos de Dios. Urge que tú y yo esto que estamos viendo ahora, que estamos repasando, porque estoy seguro que muchos de ustedes ya lo saben, pero urge que esto le hagas ver al pecador, aunque te diga que ya es cristiano. Primera de Juan 5, 11 al 13 dice ahora, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Dios nos ha dado vida eterna, ¿sí? Jesús lo ha dicho por allá, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, tenga vida eterna, ¿sí? Entonces, ahora es Dios mismo, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Ahora lo está constatando. La vida eterna está en su Hijo. Vuelvo a decirte, discúlpame si te molesto, discúlpame si te causo dolor, si te causo inclusive rabia, porque es Satanás el que no te deja que abras tus oídos, no te deja que creas, no deja que el Espíritu Santo penetre para que Él te dé esta fe a la cual hemos sido despertados ya muchos y que muchos van a seguir despertando para que sean salvos, porque Dios no quiere que nadie sea condenado, sino que todos vengamos al arrepentimiento. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Vuelvo a insistirte, no es que tú creas y lo presumas y nosotros también creemos en Cristo, sí, pero no tienes a Cristo en tu corazón. Tienes que ser nacido de nuevo, así se lo dijo a Nicodemo, el que no naciere de nuevo, ¿sí? No digas que porque hablamos del bautismo y me digas también, yo fui bautizado de niño. El bautismo que fue de niño no sirve de nada, ¿sí? Porque el bautismo del que estamos hablando, el bautismo de Cristo, es no solo para arrepentimiento, sino para salvación. El niño, el bebé no tenía nada de qué arrepentirse. Tú y yo sí como adultos. Arrepentirnos, bautizarnos, porque Jesús lo dijo, ¿sí? El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Marcos 16.
Entonces grábate, por favor, ve a tu Biblia, no te estoy hablando palabras extrañas, te estoy hablando palabras del Evangelio, el Evangelio de Cristo, la doctrina de Cristo. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo, ¿sí? Aquí dice, el que tiene al Hijo, ok, el que lo recibe, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Sigue muerto y va a condenación. Estas cosas os he escrito a vosotros para que creéis, vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Amén. Hay que creer en el nombre del Hijo de Dios. Fíjate cómo dice, hablando del nombre, Hechos 4:12. Fíjate cómo dice, ¿sí? Y en ninguno otro hay salvación, hablando de Cristo, en ninguno otro hay salvación. Apunta los versículos, te lo suplico. Es tu carnet de entrada, tu pasaporte al reino. No sé de qué manera decírtelo, no es la obra mía, yo no lo voy a hacer por más que te suplique, por más que me arrodille inclusive ante ti para que creas. Es darle entrada al Espíritu, darle entrada a esta palabra, porque esta palabra la inspiró el Espíritu mismo. Y fíjate lo que dice la palabra por medio de Pedro. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El nombre es Cristo. Y solo por ese nombre podemos ser salvos tú y yo. Amén. Ok, terminamos entonces ya con esta parte, con Juan. Ahí vamos a terminar en Juan 5:24 y vamos a ver qué nos dice ahora 5:24 dice ahora, de cierto os digo, es Jesús hablando, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. ¿Te digas? Escuchar a Cristo, no es creer, vuelvo a repetirte, esta es la tercera vez que lo mencionamos, no es creer nada más. El que oye mi palabra y el que cree que me envió tiene vida eterna, ¿sí? Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Cristo es el que nos trae de muerte a vida, porque tú y yo estamos muertos en nuestros pecados. Lo vamos a seguir viendo con más detenimiento. Te vamos a dar los versículos que tú necesitas para que los vayas acumulando, los analices, los valores y tú digas, ¿es cierto o no es cierto? No. ¿Los crees o no los crees? ¿Lo recibes o no lo recibes? ¿Para qué? Para que tengas vida. Y vida eterna. La vida ya la tienes, sí, la vida física, pero la vida espiritual es con la que vas a empezar a caminar en el reino de Dios. Porque en la vida de Satanás, allí hay muerte. En el nombre de Cristo yo te bendigo y que sea para que tú y yo tomemos, hablo también a los que ya llevamos años en esto, pero urge que tú y yo sigamos hablando esta palabra a todos aquellos que tienen dudas todavía y quitarlas, porque acuérdate que dudas, desconfianzas, confusiones, ¿sí? Incredulidad, son los demonios que Satanás ha soltado para que ellos todavía sigan cubiertos, como todavía los judíos siguen cubiertos con el velo que no pueden ver por más que haya cristianos que ya se están acercando a ellos. Muchos no creen, pero gracias a Dios que muchos judíos ya están creyendo también.